y en hebreo para hablar del pecado, y cada una con diferente veneno. De eso vamos a hablar hoy, porque pues todas son pecado y todas llevan a condenación, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Le pido que por favor se comunique con nosotros para que oremos por usted al final del programa, y quiero pedirle otro favor, si usted me permite. Queremos que nos comparta un versículo, porque queremos terminar con el versículo que usted nos comparta a lo largo de este programa, y al final con gusto terminaremos con ese versículo que usted nos va a compartir. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él... 911, ¿dónde es su emergencia? Sí, hermano. Escrito está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cualquier pecado, desde robar una moneda hasta el pecado más agresivo que usted pueda mencionar, no sé, ser satanista, asesino, caníbal, no sé. Todos los pecados tienen una consecuencia según este versículo, porque la paga del pecado es muerte. Hay algo que se dice llamar los 7 pecados capitales, y bueno, son según la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la vanidad. A eso se les llaman los 7 pecados capitales. Son así llamados, pero ¿sabe qué? Yo no sé si es así, pero es para desviar la atención de millones de personas, para que no vean pecados quizá más graves ante Dios, como herejías, como blasfemias, que brillan por su ausencia en esta lista. Otro pecado que brilla por su ausencia es el asesinato en esta lista. Yo creo que es mucho más grave que la pereza. Bueno, y sobre todo el pecado que más menciona la Biblia y que más desgracias trae, la idolatría. ¿Casualidad será que no lo mencionan ahí? Pero la verdad es que en este contexto, todos los pecados, lo que dice ese texto, no en este contexto, en este texto, todos los pecados son capitales. Repito, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una consecuencia doble, no solamente que nuestros órganos dejen de funcionar y se atrofien y dejen de moverse. No, la muerte física es una situación. Claro, por eso están los panteones. Dios, no, cuando creó el huerto del Edén, no lo creó con panteones, pero pues nuestro pecado llevó a esto. Pero habla de una muerte espiritual, apartado de Dios, en condenación, en las llamas del infierno, por haber rechazado al Señor Jesucristo. Solamente por eso. No es por nuestras buenas obras, no es por si te has portado bien, no es por si has evangelizado, no es por si te has bautizado desde niño, no es si toda tu vida fuiste a la iglesia. No. La consecuencia para ir al cielo o ir al infierno, solamente hay una sola decisión: aceptar a Cristo o rechazarlo. Pecado. En la Biblia hay diferentes palabras para pecado. En el Antiguo Testamento se escribía en griego y en hebreo, y en el Nuevo Testamento en griego. Pero cada una de estas palabras que utiliza para pecado, todas están mal, por supuesto, todas son pecado, tiene un significado diferente. Son sinónimos entre ellas, pero cada una contiene un diferente veneno. Quizá nos preocupamos de enfrentar de alguna manera el pecado y no nos damos cuenta que hay otros tipos de pecados que tenemos que también prevenirnos sobre ello. Siempre el resultado es el mismo: ofensa a Dios. Y como toma este versículo, la paga del pecado es muerte. Los diferentes venenos del pecado es lo que vamos a tratar hoy. Primero vamos a hablar de 6 palabras, y en el siguiente programa, si Dios quiere, en 15 días hablaremos de las otras 6 palabras que tomaremos así. La primera palabra que vamos a tratar, y cada una de estas palabras tiene un numerito ahí arriba, es, por ejemplo, pongo la primera palabra, hermano, por favor. La primera palabra para pecado en el Antiguo Testamento, en el orden que se fue escrito, así como está tomado en la Biblia, es shatá o chatá. Y vino ahí un numerito. Hubo un hermano que se llamó James Strong, y este hermano lo que hizo fue enumerar cada una de las palabras que vienen en la Biblia de hebreo y cada una de las palabras que vienen en la Biblia en griego. Por ejemplo, usted ve ahí en su imagen, ahí viene la palabra 1, romano, pecado,
2403. Este hermano se puso a enumerar todas las palabras en hebreo y en griego también para tener así un diccionario él de estas palabras y pues mostrarnos qué significa cada palabra en el contexto correcto que está ahí. Bueno, en este sentido, esta palabra pecado es un delito, como tiene usted ahí escrito, una pena que demanda un sacrificio, la ofensa de un delincuente. Podría ser a lo mejor un pecado habitual, pero pues es un crimen, es lo que está diciendo. Veamos lo que dice Génesis 4, 3 al 8, que lo tiene usted ahí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Dios le hablaba a Caín, imagínese. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, aquí está la palabra, el pecado está a la puerta, cuidado. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, porque él es el mayor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde la plática de Dios con Caín? No sé, ponen ellos la ofrenda, cada quien pone la suya. Dios habla con Caín porque ve que Caín pues no fue aceptado tan agradablemente como Abel. Y no sé, Dios le habla a él y Caín no dice nada. Lo siguiente que dice en el versículo es que va con Abel y quiere resolver las cosas a su manera, con ese sentimiento que tenía él, no sé, de odio hacia su hermano, de envidia, no sé. Quizá pasaron horas, quizá pasaron días. Lo cierto es que no escuchó a Dios, no compuso su situación. El justo Abel, un hermano que amaba a Dios, inocente de la situación que él estaba haciendo, de que era culpable Abel, de nada, él solamente le dio lo mejor de lo mejor a Dios. Caín no, Caín le dio de las cosechas que él tenía. Así es, tremendo. Pero Abel era inocente contra su hermano. Todo ese tiempo, no sé, Caín a lo mejor pasaron días, semanas, vivió con resentimiento, asfixiándose bajo las toxinas de la tentación para vengarse, en lugar de huir al aire limpio y fresco del perdón divino, de la restauración divina. No, guardó ese sentimiento en su corazón hasta que se convirtió en un delito. Ese es el primer delito de la humanidad. ¿Cuántas veces no le damos a Dios lo que demanda? Muchas veces le damos a Dios las cosas que nos sobran, el tiempo que me queda, el esfuerzo que me queda, la limosna que me queda. Mucha gente llama limosna las ofrendas. Bueno, la ofrenda que me queda, así es, el esfuerzo que me queda. Los sacrificios de Dios no eran de frutos, eran siempre de animales, porque hablando del perdón al Señor, se tenía que hacer de manera que fuera por un sacrificio de un animalito, de un cordero o de una paloma, según la ley. Aunque en ese momento no había ley, pero ellos se sacrificaban así, como hace Abel. Otras veces, ¿sabe qué? Con Dios somos como que mezquinos. Abel le dio a Dios lo mejor que tenía. Caín le dio algo de sus cosechas. A veces no le damos a Dios lo mejor o peor. Ni siquiera le damos algo. Tan siquiera en la búsqueda de Dios, en la lectura bíblica en la casa, que tanto nos nutrimos. Y luego terminamos mal viendo a aquel o aquella que sí se esfuerza, aquel que sí está entregado en buscar al Señor y rápidos. Nunca falta personas que buscan criticar a aquella persona que está sirviendo a Dios. Normalmente las personas que más critican son las que no hacen nada. Eso pasa muchas veces. Recibe obviamente aquella persona que se está esforzando, recibe más bendición que nosotros y luego ardemos de envidia. Ese es el primer delito que registra la Biblia. El primer pecado es el de Eva, pero el primer delito que registra la Biblia, los delincuentes viven lejos de casa. Era lo que iba a pasar con este hombre, que viven marcados por su crimen, envenenando así por el pecado más grave ante la sociedad, es el asesinato. Así es como estaba pasando. Dice Salmo 51, 1 y 2, dice así, dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí viene exactamente esta palabra que estamos diciendo. Si usted ha visto alguna ocasión, ha sido picado por algún animal venenoso,
Usted sabe que hay que correr, hay que buscar un antibiótico, pero lo primero que hay que hacer es que hay que lavar la herida. Hay personas que aún en donde los han mordido, si no tienen, sus muelas no tienen caries o picadas, lo que hacen es succionar el veneno y escupirlo para que no les haga daño a esas personas, especialmente en el campo, las que trabajan así, al aire libre. Bueno, el pecado es así. No solamente Abel tenía esos sentimientos, no le pidió perdón al Señor, no dijo, Señor, tienes razón, no te di lo mejor, te hubiera dado lo mejor, hubiera cambiado con Abel, no sé, uno de mis frutos para que él me diera uno de los becerros y hubiera dado una ofrenda que a ti te honra como a ti te honra, Señor. No. Él vio con desagrado a su hermano, lo guardó en su corazón, tuvo resentimiento hacia él, que envidia seguramente, y todavía todo eso lo enfoca hacia un punto, matar a su hermano. No sé, yo espero que nunca hayamos tenido un momento así de tensión con nuestro hermano, de pleito con nuestros hermanos o con nuestras hermanas. Nunca he tenido yo pensamientos así de lastimar a mis hermanas, ni siquiera físicamente, no, menos asesinato. Pero él sí. Eran los primeros que nacieron de la humanidad, de padre y madre, los primeros que nacieron, y desde el primer momento ya está el pecado en ellos. Sin embargo, dice este texto, ten piedad de mí conforme tu misericordia. La misericordia de Dios es no pagar conforme nuestras rebeliones. No habla, esta palabra en hebreo que estamos viendo en el primer punto, no habla de un pecadillo, sino de un delito. Y bien podría nacer de la envidia. Segundo punto. Segundo pecado, segunda palabra. Pecado es, se menciona así o se translitera así, Asham, que es en hebreo, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que tiene que ver con culpa, con un fallo, con una infracción, un agravio. Voy en orden en el cual fueron escritos en el orden de los libros de la Biblia, no en orden de gravedad. Los apunté así. Bueno, leo el texto en donde se menciona de esto, que es Levítico 5, 14 al 16. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por error, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario. Era la moneda que usaban ellos. En ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Bien, esta palabra pecado no es tan grave como la otra, no tiene que ver con un crimen, no tiene que ver con algo así. Sin embargo, repito el versículo con el que empezamos, la paga del pecado es muerte. No existen los pecados capitales y veniales. Todos los pecados son capitales, así de sencillo. Hay pecados que son más escandalosos que otros, más explosivos, más dañinos que otros, humanamente hablando, sí, es cierto. Pero aquí era probablemente una ofensa a las cosas de Dios, a los utensilios de Dios, a las ofrendas de Dios, al nombre de Dios, a mal utilizar su nombre, a hablar su nombre de Dios en vano. Habla de una persona que lo hacía, pero aunque lo hacía rápidamente se daba cuenta de su error, por eso dice que pecaba por hierro, y se ponía a disposición de los sacerdotes diciendo, he pecado, quiero estar a cuentas con Dios, ¿qué debo hacer yo para que el Señor me perdone? Rápido, buscaba la solución. No se quedaba diciendo, bueno, voy mañana, porque ahí no hay arrepentimiento. Bueno, no me urge hasta que junte unos 2 o 3 pecados, o ya que vaya yo, ellos en la época de Moisés, ya que vaya yo el sábado ahí a reunirme, ya ahí pido perdón a Dios. No, rápido se dan cuenta y rápido buscaban la solución, porque así es la persona cuando ama a Dios, cuando una persona ama a alguien, cuando uno ofende, por ejemplo, a su mamá o a su papá, una persona que nos ama, que la amamos, yo espero que así esté su relación con sus padres, pues rápido uno busca la solución, no se queda uno guardando ese problema hasta el día siguiente. Bueno, así es en esta situación, ellos buscaban rápido resolver el problema. Si un hijo se ha portado mal, y antes de que sus padres se enteren de que, no sé, rompió algo, no sé, lo van a castigar, les pide perdón, les enseña la rebeldía que hizo, intenta componer las cosas, hay un castigo, pero es mucho menos severo que a un hijo que con rebeldía oculta las cosas que son evidentes. A esa persona, a ese muchacho, a ese hijo, pues sí, tiene un castigo, pero mucho mayor. Déjeme decir otra vez la palabra que viene ahí en cuanto al significado de Asham, de esta segunda palabra, es infracción.
¿Qué se le viene a la mente a usted? Creo que este es uno de los puntos que más daño hace. Y a muchas personas. Todo conductor cristiano es responsable y paga sus infracciones. De cualquier punto, sí. ¿Cree usted que haya cristianos que caigan en sobornos? Pero eliminó a los demás. Nosotros, usted y yo. Hermano José Luis, usted y yo. Nosotros, ¿será que hayamos caído en cristianos? Decimos que somos cristianos. ¿Será que lo hagamos esos delitos, esas infracciones frente a nuestros hijos? No tengo carro aún, pero imagínense que de repente usted va en su carro siendo cristiano, trae músicas de alabanzas, buscando a Dios, trae sus Biblias porque acaba de salir de la iglesia, se cruza un alto y lo para uno del tránsito. ¿Será que antes de que llegue esa persona a ponernos la infracción de manera justa, honesta, porque lo que quiere es protegernos, será que ya estemos buscando en la billetera qué darle sin siquiera él acercarse a él, sin siquiera él pedirnos? Ojalá la persona que esté de tránsito nos pusiera otra multa por quererlo sobornar. Dios nos guarde de eso. Pero ¿será que ahí, frente a nuestros hijos, todavía sí estemos nosotros ahí, nada más lo veamos con una sonrisa? Y no lo hagas, hijo, ¿cómo? Mientras suenan los cantos cristianos. Malo sería que alguien estuviera grabando en ese momento. ¿No creen qué vergüenza sería? Ahorita hay cámaras por todos lados. Pero la verdad es que aunque no nos viera ninguna persona, aunque fuera, no sé, a las 12 de la noche y estuviera el rojo ahí y usted se lo quiere saltar, la verdad es que Dios sí nos ve. No es tan grave, le digo esta palabra como la anterior, pero no hablemos solamente de las infracciones vehiculares. Muchos sobornan para recibir preferencias en las escuelas, en los trabajos, en todo, en el deporte. ¿Cómo orar por algo así? Imagínense, por favor, que vamos y sobornamos a alguien para que podamos tener trabajo. Y pues eso nos guarda, poniendo un ejemplo, ¿no? Así es. Y luego llegamos a un culto de oración o llegamos de noche, Señor, tú sabes que hice trampa, Señor. Hice uso del cohecho, pero te pido que por favor bendigas este anhelo que yo tengo para que salga beneficiado. ¿Cómo? ¿Cómo queremos una bendición de Dios ahí? No puede haber bendición de Dios ahí si estamos haciendo las cosas mal, no a la manera de Dios. Usted recuerda aquí en nuestro estado, Veracruz, en Coatzacoalcos, que no fue donde fue el epicentro del año pasado, de 8.2. Era lo difícil que era caminar y correr para ponerse en un lugar pues a salvo, sin que hubiera ninguna estructura sobre nosotros para poder correr. Muchos hasta se cayeron y estando en Veracruz a varios estados de distancia y kilómetros del epicentro. Y eso tenemos que tener en cuenta, que cuando no hacemos las cosas de Dios, nos tambaleamos y nos caemos. No hacemos las cosas, queremos resolver las cosas a nuestra manera y no buscando a Dios. Una vez de niño estaba jugando yo, pues no me acuerdo si eran las canicas, no sé qué estaba jugando yo. Intenté a mi mamá me mandó a recogerlas. Y bueno, recuerdo que mi hermana Sara estaba ahí con su carriola, o eso me dice mi mamá, no sé, me acuerdo. Y una de mis canicas rodó ahí debajo de la carriola de mi hermana. Y pues mi mamá me dijo que las levantara. Y pues yo lo quise hacer a mi manera y lo que hice fue que la canica estaba debajo de mi hermana, no movía a mi hermana. Lo que hice fue levantar la carriola con toda mi hermana y allá fue a darme a mi hermana y se dio un golpazo. Recuperé las canicas, lo quise resolver a mi manera, de manera imprudente. Y pues lastimé a mi hermana por hacerlo así. No se trata de resolver las cosas de la manera como se nos ocurra en el momento. Hay que resolver las cosas a la manera que son correctas. Y en cuanto al pecado, no podemos actuar buscando resolver nuestros problemas con más pecado, con manos sucias de pecado. Solo complica más las cosas. Es como querer ir a un doctor que decimos, necesito una cirugía de lo que usted me diga, y el doctor diga, está bien, pero no se lava las manos y así nos va a hacer la cirugía, pues sale peor. Dios no necesita ayuda. Si queremos resolver las cosas y queremos pedirle perdón por nuestro pecado, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, con arrepentimiento de verdad. Si vas a buscar trabajo, haz tu hoja de trabajo. No mientas. No sobornes, no coquetees con el encargado o con la encargada. Ora a Dios y dejemos los resultados al Señor. Esta palabra para pecado, asham, nos habla de una infracción que de no ser reconocida y pagada podría convertirse, ¿sabe qué?, en un vicio.
porque ese es el problema de cuando no se resuelven los pecados rápido. Los vicios traen desgracia. No es que sean pecados pues asquerosos ni violentos, pero necesitamos evitarlos. Necesitamos pagar nuestras infracciones, darle buen testimonio a nuestros hijos, pues sobre todo. Necesitamos honrar a Dios, conducir mejor, si es necesario, estudiar más, y eso es lo que tienes problema, pues estudia más, ser más eficientes en el trabajo, de acuerdo. Entonces la bendición de Dios no tendrá obstáculos. Los diferentes venenos del pecado, ya vimos 2 palabras, veamos la tercera palabra. La tercera palabra ahí en hebreo es shatá o chata, es la tercera palabra en hebreo que tiene que ver con una pérdida, renunciar a algo que era bueno, una falta, extraviar una bendición, delinquir, pecar por pérdida. Eso significa, es un pecado que provoca un aprendizaje rápido y que genuinamente busca arrepentimiento. Una vez que se ha pecado, como que es algo espontáneo y de repente uno cae en ese pecado. Tiene que ver con otra palabra que está muy cerca de esto, que es culpa, crimen, pena, castigo, pero un poco menos que crimen. Habíamos hablado de los pecados de error, de hierro, sobre las cosas santas, pero ahora no se refiere a eso. Leamos lo que dice Levítico 5, que lo tiene usted ahí, 17 al 19. Finalmente, en este capítulo, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, yo le puse ahí inadvertidamente, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo que estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por yerro, por el error que cometió por ignorancia. Ahí está, el error que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, es cierto, y ciertamente delinquió contra Jehová. Eso dice el versículo 19. Perfecto. No sé si usted es una dama y le pregunto, ¿usted conduce? En nuestra iglesia hay hermanas que conducen, hay personas en todas, mujeres en nuestro país que conducen, de acuerdo. Pero si imagínese que por favor usted, mujer, fuera a Arabia Saudita y usted llegara y ¿saben qué? Quiero rentar un carro, un mes, no sé, y quiero andar aquí, por el motivo que sea que haya ido. Si usted condujera en Arabia Saudita, sería procesada. Porque lo supiera o no, hay una ley que en ese país está prohibido que las mujeres manejen automóviles, sus carros. En México sí está permitido que conduzcan, aunque hay algunas veracruzanas extremistas que, van más allá y lo que quieren manejar, no solamente el carro, sino a sus maridos, pero aunque no tengan carro, pero esa es otra cosa, ¿no? No estoy diciendo eso. Es por eso que las personas que viajan al extranjero necesitan estudiar las costumbres, las leyes de otro país, y las tienen que estudiar muy bien. Hay programas muy, muy interesantes, ya lo uní con otro, de canales como National Geographic, donde hablan preso en el extranjero por no saber ya dije el comercial, por no saber las leyes de esos países, y por eso están metidos ahí. Es una situación tan difícil poder salir ahí por no haber estudiado las leyes. Bueno, Dios estableció diversas leyes en la Biblia. Morales, espirituales, sacerdotales, judiciales. Cada uno en hebreo tenía una obligación de conocerlas, sobre todo espirituales, y heredárselas a sus descendientes. Esto era lo que quería. La ley era un conjunto, no era que nada más un grupo vamos a cumplir, no, la cumplían completamente, toda. No es que el Señor vino a abrogar una parte de la ley, no, la cumplían completamente. Bueno, eso es lo que estoy diciendo ahí. Claro está que cuando alguien inadvertidamente pecara, aunque ya tenían la ley, aunque se supone que sábado a sábado deberían de haberse reunido para buscar a Dios, inadvertidamente era un decir muy elegante, pero era por negligencia, por eso estaban ahí. Pero sin embargo, si había un prosélito, un extranjero que adoptaba la fe judía sin saber alguna de las leyes que estaba ahí, porque estaba apenas iniciando, y cometía algún error, si lo cometiera en este sentido, para estas personas las que habla, había un sacrificio, claro, había que estudiar las leyes, pero un sacrificio, y Dios lo tiene así, pecado, pero sin saberlo. Ejemplos, diríamos hoy, imagínense por favor que de repente vamos a una tienda, compramos algo y nos dan de cambio un billete falso.
Y pues nosotros no nos damos cuenta, simplemente guardamos el billete, no sé, de 50 pesos, vamos a decir, lo guardamos en nuestra cartera y listo, pues confiamos en la tienda que nos lo dio. De repente vamos al banco, no sé, o a algún establecimiento formal, no sé, y de repente nos dan, pagamos con ese billete y ¿qué crees? Es falso. A la cárcel tú, oye, pero yo pagué con mis 100 pesos honestos, me dieron este billete y no fui culpable. No me importa. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero fue inadvertido. Imagine, por favor, que otro ejemplo, ahora hablando de la iglesia. Imagínense, por favor, que una nueva creyente llegara a la iglesia en minifalda y con un escotazo. Porque así en su antigua iglesia esa era la moda. Claro que ella como cristiana, pues no debe de andar así, ¿no? Y menos para ir al templo debe vestirse así. Está mal, ¿de acuerdo? Inadvertidamente porque pues en la otra iglesia era así. Tomar algo, imagínense por favor, tomar algo que aparentemente es de nadie, está ahí tirado. La verdad es que si está ahí tirado siempre tiene dueño eso, pues siempre ha sido así. Por cierto, si alguien por casualidad se ha llevado Biblias de alguna iglesia, pues regréselas, ¿no? Así, bueno, objetos que no sean suyos, por favor. Si alguien se robó a la esposa de otro y ya se arrepintió, bueno, ni modo, esa sí te la puedes quedar. No hay problema, sufre tu penitencia, ese es tu problema. Pero lo que estoy diciendo es pecados inadvertidos, cuidado. Cuando no sabíamos que eso era de alguien, cuando no sabíamos de la ley, necesitamos estudiarla y aplicarla en nuestra vida. Esta palabra shata o shatá nos habla de un pecado inadvertido. No un pecado escandaloso y agresivo. Obviamente hay pecados que a cualquier país que usted vaya, usted sabe que está mal, como el asesinato, por supuesto. Pero este pecado habla de un pecado que no afecta a las cosas dedicadas al Señor. Un pecado por error, inadvertido, pero que provoca, claro, aprendizaje y un rápido arrepentimiento. Leo el Salmo 103. No ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestras iniquidades, gracias a Dios, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gloria a Dios. Así es la misericordia de Dios. Físicamente no podemos alcanzar los cielos, menos los cielos de los cielos. El universo no lo podemos alcanzar. De niño, no sé si usted alguna vez intentó alcanzar el cielo brincando y se puso algunas alas, nunca lo pudo lograr. Sin embargo, la misericordia de Dios es así, inmensa, alta, mucho más de la gravedad de nuestros pecados. Le pido que por favor tomemos estas palabras y hagamos una pausa y ahorita continuaré con la siguiente palabra de pecado. Por favor, hermano. Señor, llévame a tus labios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
Gracias por seguir con nosotros. Nuestro tema es los diferentes venenos del pecado. Siempre llamamos pecado a los más graves y de esos en los que nos ocupamos y nos prevenimos, por ejemplo, asesinato, algún crimen. Sin embargo, hay algunos niveles, y me deja decirlo así, algunas diferentes palabras, mejor dicho, diferentes palabras que se utilizan en la Biblia para pecado. La siguiente palabra es, la numeré como 4, que es of, así más o menos se menciona. En el hebreo antiguo, las palabras en hebreo no tenían vocales y entonces cada una, viendo las consonantes que tenían ellos, las tomaban así para, conociendo su sonido, las tomaban así y las decían, pero no había vocales. Así como los pronunciaban ellos, por herencia, así pronunciaban ellos las palabras. Bueno, esta palabra para pecado se refiere a cansancio de volar. Que se desmaya la persona o que se desfallece después de haber hecho las cosas bien, en un momento se desanima. Tiene que ver con cubrir con alas, con obscuridad o por vergüenza por el pecado. En lugar de usar esas benditas alas para volar, por la vergüenza usamos esas alas que Dios nos dio para cubrirnos y escondernos por nuestro pecado. Mucha gente ingrata se aburre de las bendiciones de Dios. Qué terrible es esto. Se aburre de las bendiciones de Dios. Como del maná en el Antiguo Testamento. Bueno, no le agradece a Dios, no las disfruta. En el altar estuvieron diciendo todos: te acepto y me comprometo ante Dios, me comprometo ante el líder eclesiástico, me comprometo ante toda la familia y ante todos los que están ahorita conectados en Facebook, que me voy a casar contigo y te voy a ser fiel ahí. Sin embargo, luego, cuestión de meses, no sé, la situación viene delicadamente. No disfruta las bendiciones de Dios. Como oveja, no es feliz dentro del redil de la obediencia a Dios. Ya quiere experimentar cosas que Dios prohibió. Aún hay muchachos y jóvenes que desde niños, desde intrauterinamente, ya iban a la iglesia, sus mamás, y escucharon la palabra de Dios, la disfrutaron, vieron la bendición de Dios, que Dios es fiel, que Dios, su misericordia es constante, que en Él hay perdón. Y sin embargo, cuando crecen, se vuelven mayores de edad, ya no quieren nada con Dios, se alejan del Señor, se alejan de los padres y así es. Quieren experimentar nuevos horizontes lejos de la protección de Dios. Oye, Dios ya te estableció el redil de la palabra de Dios, ¿y dónde quieres ir tú? Allá lejos del redil donde los cazadores furtivos anhelan pues atravesarlos con plomo y exhibir a esos cristianos como trofeos. Mira, este era cristiano, pero ahora es el alma de la fiesta aquí. ¡Ah, qué orgullo! ¡Ah, qué bueno que eres así! ¡Terrible! Donde las aves de rapiña saborean a las aves que les gusta cantar y buscar a Dios. Así son esas personas. Esta palabra en hebreo, of, está relacionado con varias palabras en hebreo, pero leo el texto que dice Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, esto tremendo, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Busqué qué significa eso. Bueno, abominable, detestable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Obviamente estamos hablando de algo que es voluntario, no estoy hablando de una violación, algo que también ella estuvo de acuerdo, ¿no? En este sentido. Así es. Si no, el pecado sería solamente de él y moriría él, obviamente, y ella sería inocente porque ella no hizo el pecado, ¿no? Así es. Es usar, este pecado era de usar algo hermoso para fines sucios, pérfidos, deslenables, así deshonrarse a sí mismo, deshonrar a otra persona y deshonrar a Dios. Por ejemplo, robar, sencillo, robar las ofrendas con billetes falsos y todavía pedir cambio. Hay gente que, bueno, usted vio las noticias, ¿no? Hubo una persona que entró a una iglesia católica y llega ahí y antes de robar y tomar de las limosnas que estaba ahí para pues, las necesidades de la iglesia, lo primero que hace es persignarse a esta persona sin ningún respeto. Dice, bueno, se va a arrepentir. No, aún así va y roba. No sé, salió con Loret de Mola esta noticia. ¡Tremendo! Ni siquiera se arrepiente, no hay búsqueda de Dios.
Esa persona, no hablo de todas las demás, hablo de esa persona, es una persona que sabiendo que eso era para algo, pues ayuda, me imagino para los pobres, yo creo que sí, así es, él lo toma así para su mal. Hay cristianos que así son. Ahora hablo de cristianos que tienen negocios que no honran a Dios, donde se vende alcohol, donde se vende idolatría, donde se vende, no sé, casinos y cosas así, y de eso dan ofrendas a Dios, terrible. Es usar algo que Dios estableció como algo hermoso, algo para bendición, y usarlo mal. Por ejemplo, la amapola. ¿La amapola es buena o es mala? Dios la creó, Dios creó la amapola, nosotros creemos que Dios la creó. Todo cristiano es creacionista, por supuesto, porque cree en Dios. Pero Dios no lo usó para que la hiciéramos en droga, hiciéramos de manera general, hablo así, la hiciéramos en droga, lo usó y cada una de las plantas, no sé, marihuana, la usó Dios, que el hombre le puso el nombre. La usó para nuestros dolores que tendríamos, no sé, reumáticos, cancerígenos, dolores así, agresivos, lo usó así. Pero cuando uno tiene en su mente depravada cosas que no son buenas, utiliza esa planta para hacer drogas y dañarse. Es como, bueno, Dios creó los metales para los cultivos, para ayudarnos en nuestras casas y ayudarnos en nuestra vida, nunca para las armas, pero eso fuimos nosotros. Así, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente utiliza las cosas que Dios le dio para hacerlas mal. Dice otro texto que habla de esto, Isaías 53:5. En este texto también se menciona esta palabra en hebreo. Mas el Mesías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de este pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no por sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Quizá lo que está diciendo en ese sentido, de este contexto que está hablando, de este pecado, que habla de cosas que Dios nos dio para usarlas para bien, pero las usamos para mal, podría ser, por ejemplo, uniendo este texto con el texto anterior de Levítico 20, quizá lo que esté diciendo es, a lo mejor, pongo un ejemplo, en el tema sexual. Dios nos dio la sexualidad para disfrutarla en fidelidad, en armonía, sin envidias, sin negocios, sin obligaciones, para disfrutarla. El único lugar para que se pueda disfrutar así es sin vergüenzas, sin estar huyendo y ocultar las cosas. El único lugar que se puede disfrutar así la intimidad es en el matrimonio. Para eso nos dio el Señor eso. Por supuesto, también para que tuviéramos hijos, honrar a Dios así, ¿de acuerdo? Sin embargo, el pecado, la gente que no quiere a Dios, ofrece sexo seguro, ofrece mil y un maneras para no tener hijos. La pastilla del día después pues es abortiva, porque pues ya hay un producto ahí, y el siguiente día es abortivo, así es asesinato, listo, ya está. Dios nos dio algo hermoso para disfrutar en el matrimonio. Terrible. El texto de Levítico habla de alguien que todavía se acuesta con su hermana, o de tíos. El texto creo que continúa ahí hablando de toda la familia que se acuesta con la familia, tíos con tías, primos con tías, sobrinos con tías, abuelos. Así, una situación así cualquiera, para que nadie diga, es que no sé si estaba mal acostarme con mi prima. No, está mal, listo. Cuando era algo hermoso, algo que Dios nos dio para usarlo para algo mal. Los talentos, los dones que Dios nos dio, imagínense que de repente lo usáramos para alabar a los ídolos, para organizar, no sé, en un programa de computadora para buscar ahí el tarot. Todo ese discernimiento que el Señor nos da, terrible, satanismo, cuidado. Sin embargo, este texto de Isaías dice que el Señor, el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, fue molido por nuestros pecados, para buscarnos restituir a todo aquel que en Él crea. El que esté libre de pecado, porque alguien podría decir, no, yo nunca he pecado sexualmente. Bueno, a lo mejor todas las personas, todas las mujeres, todos los hombres en algún momento hemos llegado a pensar a lo mejor en algún pecado sexual. Pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Pero como Jesús nos dice en Juan 8:11, ni yo te condeno, le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. La palabra para pecado, nos habla de un pecado que nos hace inútiles para los grandes planes con los que Dios nos había capacitado, nos quería utilizar con esa bendición. Es una persona que usa las alas de los dones que Dios le dio, de las cualidades que Dios le dio, pero no para volar, sino para cubrir su cara de vergüenza por tantos errores que ha cometido. Nos dotó de grandes bendiciones, y en el contexto pues hablando de lo sexual, para disfrutarse en el matrimonio, porque el único sexo seguro es en el matrimonio. Y el sexo no es todo en el matrimonio, es una parte importante, por supuesto, del matrimonio, pero no lo es todo. Le doy gracias a Dios por hermanos ancianos, que aunque obviamente ya no hay nada de esto, se aman sin necesidad de esto. Luego, por no hacer las cosas a la manera de Dios, vienen los problemas, los abortos, y viene una destrucción venérea, espiritual, familiar, y hasta muchas muchachas han muerto por abortar así, terrible, mientras que muchos hombres, si le puedo llamar así, huyen, ¿no? Ni siquiera hombres moralmente. Esa es la última palabra que voy a tratar el día de hoy. Tengo 12 palabras, hoy vimos 4. Si Dios permite, en 15 días hablaremos, no sé si me dé tiempo a hablar otras 4, y así trataremos en este mes de junio. Pero lo que quiero decirle es que tenemos que darnos cuenta de algo. Repito, Romanos 6:23, la primera imagen con la que iniciamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué escoge usted para su vida? ¿Dónde va a caminar usted? ¿A dónde va a ir eternamente usted? Bueno, la respuesta está en la respuesta que usted le dé a este versículo. Repito, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, Señor. Confiamos en ti, Señor.
Las situaciones que pasan a nuestro alrededor, Señor, malas, no son tu culpa, Señor. Pero, amado Padre, tú das la solución, Señor. En ti hay misericordia, en ti hay perdón de pecados y vida eterna. Señor, estamos sorprendidos y espantados, Señor, al ver las imágenes y los videos de la erupción, Señor, que hubo en el volcán de fuego de Guatemala, Señor. La gente huyendo, Señor, la gente no sabiendo si está su familia ahí enterrada, Señor, personas angustiadas y pueblos enteros desaparecidos, amado Padre, por la lava incandescente que estaba ahí, Señor, la nube de fuego, Señor, que existió ahí. Amado Padre, las grandes rocas, Señor, como si fueran granos de arena, Señor, volando a cientos de metros de distancia, Señor, cayendo sobre cualquier cosa, Señor, sobre las casas, amado Padre. Comunidades enteras que desaparecieron, Señor, grandes terremotos, Señor, y una nube que aún en las cámaras, Señor, no podían captar toda la nube, Señor, de ceniza y de angustia, Señor, que sucedió en ese momento exacto de la erupción, Señor. Amado Padre, ten piedad, por favor, Señor, de Guatemala. Amado Padre, envía tu ayuda. Personas, Señor, como siempre, rescatistas, que mientras que la ciudadanía huye de esos lugares, esas personas van en sentido contrario para entrar con valor, Señor, arriesgando sus vidas por gente que no conocen, Señor, porque así es su deber, y su deber es, pues, amar al pueblo, Señor. Gracias por estas personas. Permítenos, amado Padre, pues ayudar, Señor, en lo que podamos, Señor, también ser atentos a las necesidades de las personas que nos rodean, Señor. Y por favor, amado Padre, aquí en Coatzacoalcos, Señor, pues Santa Marta y el San Martín, los cerros que tenemos aquí, son volcanes, amado Padre, que están dormidos, pero en los lugares ahí alrededor, Señor, hay grandes rocas, amado Padre, que nos dicen que hace algún día, Señor, hace algunas décadas, ya hizo erupción, Señor, y nos demuestran estos piedras, Señor, que así fue, Señor, y que está vivo, Señor, dormido es el volcán. Tenemos los complejos a nuestro alrededor, y Minatitlán tiene los complejos allá adentro, Señor, y pues la nube y la ceniza, Señor, podrían provocar una desgracia. Señor, protégenos, por favor. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Depositamos nuestra fe y te pedimos tu ayuda, Señor, especialmente espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Si puede ayudar a estas personas, sí podemos. Hagámoslo, por favor. Hay cuentas, siempre se envía ayuda. Póngase a cuenta donde mandar ayuda a estas personas. Por favor, tengamos en cuenta esto. Muchas gracias, hermano. Queremos darle gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Carlos Cordero, Tiffany Lile Mijangos, Ada Aguirre, Teresa Dionisio López, Coqui Aguilar, Tania Marín, Raúl López, Farid Fabián, Efraín Aguilar, Sambu Mauleón, Liz Ripita, Elena Sánchez y Daniel Capis. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa número 201. Gracias a Dios por la bendición que el Señor nos permite tener hoy. Tenemos reunión los martes de oración. Le rogamos a Dios por nuestras familias. Le rogamos a Dios por la salud, conforme a su voluntad, como nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Oramos al Señor por el trabajo, para que el Señor provea clientes, provea contratos más grandes según su voluntad, para que las personas que se fueron por trabajo regresen, haya trabajo aquí. El Señor guarde a nuestros gobernantes. Estamos orando cada culto de oración estamos orando por las elecciones, que estamos a menos de un mes de las elecciones. Dios de sabiduría, y usted, el Señor, le muestre por quién votar. Esa es nuestra oración. Los jueves tenemos culto general donde hay 6 sermón a las 7 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 6 de la tarde el culto general, el cual transmitimos en vivo el sermón. También en Pajapan está la bendición ahí. Tenemos la misión los martes a las 5 de la tarde en Pajapan, atrás de la escuela Donato Padua, atrás de la escuela, en la esquina, ahí justamente.
En los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Ahí estamos. Los martes en casa de hermana Lupita, los miércoles en Minas en casa de hermana Meli. Los jueves en la casa de hermano Roberto, gracias a Dios, es en Nanchital, en Revolución 3 a las 10 de la mañana en Nanchital. Y los viernes estamos en Acayucam, en Javier Mina 606. Ahí estamos los viernes a las 7 de la noche también. Gracias a Dios por esa bendición que tenemos ahí. Si usted vive por ahí y quiere acompañarnos, estamos para servirle, estamos para orar por usted, estamos para decirle que en Jesucristo hay esperanza. A veces nuestra vida es arañada por tantos angustias, dolores y problemas que nosotros mismos provocamos y con las que lastimamos a nuestros amados. Bueno, en Dios hay refugio y es lo que queremos decirle. Quiero despedirme con ese texto que dice Salmo 40, versículo 4. Dice así el rey David: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Eso dice la palabra de Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y a nombre del hermano José Luis y yo que estamos aquí, le decimos que en Jesucristo hay refugio, que Él es su rescatista, que descanse en el Señor, ponga toda su confianza, arrepintámonos de nuestros pecados, aceptémoslo por fe y tendremos la vida eterna. Descansemos en el Señor, que Él lo bendiga. A Jesucristo resucitará, que entre nosotros hoy está, y te convida con dulce amor, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puedes colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin demorar, y grato acerca lo que hoy será. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. 911, ¿dónde es su emergencia?